Tengo el gran placer de presentar a nuestro invitado a dar esta conferencia en el marco de la presentación del tribunal, Andrés Sorel, escritor, ni más ni menos, que estudió Magisterio y Filosofía y Letras, no sé si en España o ya fuera de España, en el exilio, y durante el franquismo colaboró con la prensa clandestina del Partido Comunista y también fue corresponsal de Radio España Independiente de 1962 a 63, desde su exilio en París, donde dirigió además la publicación Información Española, dirigida a los emigrantes españoles en Europa. Fue también fundador, presidente y responsable de la sección de cultura del diario Libération, por cierto, Liberación. O Liberación. Ah, entonces no es el... Liberación era el francés, Liberación sí, era el francés, pero del que todavía sigue siendo un diario... En Francia, sí. En Francia, publicado en Francia. Y también fundó o participó, fue cofundador de la Asociación Colegial de Escritores de España, de la que fue secretario general, y al mismo tiempo dirigía una revista con un nombre muy sonoro, República de las Letras, durante casi 30 años. Pues gracias, Andrés, y esperamos con gran interés tus palabras. Sí, buenos días. Voy a ser breve porque el título que se ha dado a la conferencia supondría que estuviéramos aquí encerrados largos meses casi para hablar de todos esos imperialismos, colonialismos, y no, es más importante vivir, divertirse, gozar, que no encerrarse en una sala. Voy a ser breve, pero únicamente voy a abordar dos aspectos que son distintos. Uno, un brevísimo enunciado sobre lo que ha sido el colonialismo y el imperialismo en los dos últimos siglos, y otro que es más importante, desde mi punto de vista, la situación crítica que estamos viviendo en España y en el mundo, el descompromiso ante situaciones cada vez más injustas, explotaciones más inicuas, guerras más salvajes, éxodos más terribles, y un silencio, cuando no un conformismo que realmente nos aterra. Yo recuerdo cuando se celebró, creo que fue la primera marcha contra Estados Unidos y la OTAN en Rota, me invitaron a que diera aquella conferencia y había pues más de 6.000 personas. Es decir, cómo se ha podido decaer, cómo se ha podido llegar a un extremo como el que vivimos cuando precisamente los problemas son más agudos, más graves, el deterioro de la civilización, de la cultura, de los derechos sociales está llegando a límites que casi en las modernas épocas de la técnica y la civilización nos enfrentan a la memoria de los viejos imperios coloniales y de las explotaciones que se daban en África, en América, en Asia, en otros pueblos. Analizar eso creo que es para mí mucho más importante que no hacer un recordatorio de lo que ha ocurrido en los dos últimos siglos, pero brevemente, porque me ha tocado vivir experiencias bastante terribles, nos referiremos a ellos. A finales del siglo XIX, el colonialismo español declara una guerra que podríamos decir casi es genocida en algunos aspectos ante la liberación que los patriotas cubanos intentan de su país. Yo lo recogí, llegué a ser consejero cultural de la Embajada de Cuba en Madrid y he estado en Cuba bastantes veces, yo creo que ya más de 10 o 12, y escribí un libro que se llamaba Las guerras de Artemisa, en el que se mostraba cómo William Bayler, un general español, había el tiempo que estuvo allí creado unos campos de concentración que de alguna forma
venían a ser casi un antecedente en pequeño de lo que ocurriría después en el tiempo de hitlerismo. Aquella guerra de liberación cubana dio entrada a Estados Unidos como potencia ya no solamente colonial, sino imperialista, para imponer su poder en la pequeña isla antillana. En la guerra murió uno de los hombres más justos, lúcidos y además quizá el mejor periodista que han conocido los siglos, mejor que novelista, desde luego, incluso que poeta, que fue José Martí. Y José Martí fue el escritor que luchaba no solamente contra España, sino ya contra aquel país en el que había vivido, llamado Estados Unidos, al que había mostrado en sus maravillosas crónicas cómo se desarrollaba, cómo crecía, cómo imponía, junto a un gran desarrollo económico, cultural, científico, etcétera, unas ansias de dominio sobre, en aquellos momentos, la incipiente América Latina. Dijo José Martí, porque viví en el monstruo, le conozco las entrañas. Creo que nunca se ha descrito mejor lo que es ese imperio que alardeaba de que América no era, al fin y al cabo, más que las cuadras o los patios traseros de Estados Unidos. Porque a partir de la garra que impuso sobre Cuba hasta el momento en que en el 59 se alzaron Fidel Castro y otros hombres para liberarse de la tiranía batistiana, pero sobre todo del poder de Estados Unidos que controlaba prácticamente la economía, el ocio, la vida, la cultura sobre una población que tenía entonces el 80% de analfabetismo. Digo que en aquellos momentos Estados Unidos inició lo que desarrollaría a lo largo del siglo XX. Simplemente podemos dar nombres: de Guatemala a Chile, de México a Honduras, de Argentina a Brasil. En Panamá había establecido un cuartel general Estados Unidos para impulsar todas las acciones bélicas y de inteligencia que debía desarrollar en los países que intentaban liberarse, crear su propia independencia y desarrollo político, económico y cultural. Durante el siglo XX, todos los golpes militares, todas las dictaduras sangrientas, todas las formas de represión y de dominio y de explotación que se dieron en América Latina venían impulsadas por esa escuela de poder creada por Estados Unidos, que culmina incluso con un hombre al que yo admiré y conocí, llamado Ernesto Che Guevara, que buscaba más que la liberación de Bolivia después de venir del Congo y de otros lugares, crear una conciencia de que para liberarse del imperialismo norteamericano no bastaba con luchar en una sola tierra, había que expandir el ejemplo de cómo todos los pueblos al unísono explotados debían liberarse, debían alzarse en armas de una manera que impidiera y que distribuyera el esfuerzo de Estados Unidos para no golpear uno a uno a lo que consideraba sus colonias. No le bastaba con América, cuya economía dominaba y potenciaba el desarrollo de ese país llamado Estados Unidos.
pronto se dio cuenta de que necesitaba desarrollar su influencia y su poder, adueñándose de otras zonas que van de Europa a Asia. No insistiremos en ello porque el siglo XX está lleno de sus ejemplos. Yo, por ejemplo, participé y estuve en Irak cuando era lo que se llamaba Guerra de las Ciudades, invitada por el gobierno para conocer lo que era el desarrollo del partido baasista. Irak, que aquí se informa poco, fue el país árabe más evolucionado, desarrollado, culto, igualitario en un momento dado, desde la situación de la mujer hasta la expansión de la cultura. Recuerdo aquellas reuniones que teníamos donde había miles de personas y en las que se hablaba de cómo dentro del fenómeno de los países árabes se podía desarrollar un pueblo libre, culto, económicamente también avanzado, hasta que tras aquella guerra entre Irak e Irán, todas las guerras que se han dado desde Irán a Afganistán, a otros pueblos han sido impulsadas y desarrolladas por Estados Unidos. Y entonces ahora también estuve en Libia, recuerdo que coincidí incluso con el sindicato de obreros del campo que iban andaluz, que iban allí a estudiar cómo se estaba haciendo la colectivización de la tierra. No hablamos del desarrollo último que tuvieron tanto Saddam Hussein como Gaddafi, como otros hombres, que se revolvieron contra sus propios movimientos sociales, contra los pueblos que estaban creando y se convirtieron efectivamente en dictadores, que es lo que Estados Unidos ha buscado siempre, dividir el país. En los orígenes podría estar hasta de los terribles movimientos yihadistas que ahora mismo convulsionan todo el mundo africano y asiático. Es decir, ese ansia por ocupar dos cosas, las materias primas, fundamentalmente el petróleo, y al tiempo por crear zonas estratégicas de dominio en tiempos del comunismo para oponerse a la Unión Soviética. No olvidemos en la guerra de Afganistán que fueron ellos los que apoyaron a los rebeldes contra el poder de la URSS, o el apoyo que dieron en sus primeros tiempos a Khomeini y a otros hombres impulsores de lo que acabó convirtiéndose Irán. Es decir, toda esta penetración militar imperialista ha ido siempre acompañada de una penetración que no se ve, pero que es terrible, que es la ideológica, la cultural, aquella que hace que los pueblos tengan que asimilar todo lo que es el modo de vida americano. Vivimos en España, que no deja de ser una colonia. Yo recuerdo que una vez, no me voy a extender mucho más, participé en tiempos en que Herri Batasuna, dentro del País Vasco, tenía una fuerza considerable en una mesa redonda como invitado ajeno a Euskadi, pero que siempre me ha llevado a tener ese nombre de el resto de España y cosas por el estilo, y debatimos sobre el tema del nacionalismo y de la independencia. Yo no soy de ningún tipo de nacionalismo, igual que rechazo el español, pues puedo rechazar el nacionalismo oligárquico catalán, porque se está equivocando la situación. No estamos hablando de pueblos que quieren liberarse, sino de oligarquías que quieren imponer un determinado tipo de nacionalismo. Y discutí con los compañeros vascos con los que estaba en aquella mesa cómo molestaba ver el rechazo justo que hacían de las formas colonialistas en la lengua, en la cultura, en las costumbres, que sea español, pero en cambio aceptaban prácticamente la influencia
de lo que es la cultura norteamericana, que va de todo, desde las formas de comer hasta los partidos de béisbol, desde la manera de imponer sus productos musicales hasta los cinematográficos. Eso coarta lo que debe ser una libertad auténtica de los pueblos, que deben entenderse entre ellos, intercambiar sus culturas, conocer sus formas de vida, aliarse en su independencia, en sus diferencias, etc. Este sería un tema que nos llevaría horas de discusión, pero volvemos a España y a la necesidad de ahondar en este tema de cara a el dominio que impone tanto cultural como político y militar, y ahí es donde entra no solamente las bases americanas, el que desde aquí se puedan impulsar todas las formas de agresión y de guerra necesarias a Estados Unidos para mantener sus zonas de influencia, para permitirles el dominio de las materias primas, para que mantengan a los sátrapas árabes, a los cuales sí defienden, y países como los del Golfo Pérsico no dejan de ser unas dictaduras terribles impuestas sobre sus propios pueblos. Entonces, ¿cómo esta influencia ha calado tan profundamente que hoy podemos observar como un periódico como El País o una cadena como la SER son prácticamente sucedáneos o servidores de este imperio norteamericano? ¿Por qué? Pues porque han penetrado económicamente en el dominio de estos medios de comunicación, y la información que dan, la opinión que esgrimen con las pequeñas cuotas de libertad que ofrecen a algún loco. Me lo decía mi amigo Manolo Vázquez Montalbán. Decía: Andrés, nosotros somos la cuota de excepción a la que le permiten de vez en cuando escribir un artículo o le hacen una entrevista que se pierde y diluye en el conjunto de toda la información, de todo el veneno que se vierte sobre la conciencia española. Es otra guerra, la de la agresión cultural e ideológica, que va desmovilizando a los pueblos. Y en esa guerra, por desgracia, encuentran muchos aliados, no ya en la derecha, que es lógico que por sus intereses económicos y políticos esté aliada tanto con Estados Unidos como con la Alemania, que no son palabras mías, sino de quizá la mejor escritora alemana de la posguerra, llamada Ingeborg Bachmann, que tuvo que exiliarse prácticamente a Italia, cuando en los años 57 dice: estoy viviendo en mi tierra dándome cuenta de que los viejos nazis reciclados vuelven a tomar el poder y de que, de alguna forma, Alemania acabará instaurando el Cuarto Reich en Europa, pero ahora no con agresiones militares, sino a través del poder de la banca. Esta es una realidad. El Cuarto Reich, el dominio y el imperio norteamericano siguen planeando y ocupando toda nuestra vida económica, cultural y política. Y ante esta situación, lo que realmente duele es ver cómo el otro factor terrible para la desmovilización de las luchas políticas, sociales, culturales, viene impuesto por los medios de comunicación, que están dominados absolutamente por el poder económico de estos imperios, y lo que es más grave, por la supeditación de organizaciones que se llaman de izquierda, políticas o sindicales muchas veces, que acaban convirtiéndose en sucursales a las que se les ofrece, como diría una vieja canción, un pequeño lugar en la mesa del patrón, y aceptando jugar el papel de desmovilizador
de las conciencias y de esas luchas. Hannah Arendt escribió, cuando se celebraron unos juicios contra los campos de concentración nazi, un maravilloso libro en el que hablaba de la banalidad del mal. La historia no debe estudiarse como si fuera un dominio de unos cuantos nombres perniciosos, los Hitler de turno, los Franco de turno, los Bush de turno. Todos estos están rodeados también, no ya de banqueros y economistas, sino de periodistas, de escritores, de jueces, de abogados, de ingenieros, de arquitectos, de quienes realmente se supeditan a esos poderes, porque unos dicen que cumplen las leyes como las cumplían los funcionarios o los trabajadores de los campos de concentración nazi, unos que cumplen las leyes, otros porque forman parte de lo que se denomina estado del bienestar, ese estado de bienestar mundial que hace que un 1% de la población mundial controle más riquezas y dinero que el 50% de la misma. Luchar contra este estado de alienación, criticar a todos aquellos que contribuyen al dominio imperialista es de alguna forma contribuir a mantener esas guerras de opresión y de exterminio, igual que se contribuyó al régimen nazi. Se olvida muchas veces que Hitler llegó al poder apoyado por votaciones de millones y millones de ciudadanos, es decir, que no era un hombre súper todopoderoso. Lo que son inteligentes es en la forma en que utilizan el lenguaje. El lenguaje, por ejemplo, es otra de las cosas que hoy está absolutamente pervertido. Palabras como derechos humanos, como libertad, como justicia, como democracia, nada significan. Ya que estamos en democracia y que va a haber elecciones aquí dentro de 2 meses, yo voy a recordar las largas conversaciones que tuve con mi amigo José Saramago y que culminaron cuando él escribió 2 libros que se llamaban Ensayo sobre la ceguera y Ensayo sobre la lucidez. Es decir, a veces me pregunto qué pasaría si aquí el 20 de diciembre los ciudadanos, comprendiendo que la democracia es prácticamente virtual, que apoya casi exclusivamente a aquellos que tienen los medios de comunicación poderosos, que se convierte en un espectáculo donde lo que cuentan son más bien los rostros, las figuras, los decorados, las músicas, las banderas, y donde apenas se contrastan ideas y realmente hay participación de ciudadana que plantee los auténticos problemas que vive la sociedad. ¿Qué pasaría si ese día los españoles se quedaran en casa y no fueran a votar? Nadie. O, como hacía el Ensayo sobre la lucidez Saramago, votaran en blanco. El Estado, que siempre es terrorista, el mayor terrorista del mundo son estos estados, no dudaría en crear gigantescos atentados o acabar con aquellos que consideraba eran inductores de una situación que rompía las reglas de su democracia. No existe democracia, no existen derechos humanos. No dejémonos engañar por el sensacionalismo de ver a un niño que de vez en cuando lo sacan muerto en una playa como diciendo y venga la caridad cristiana, busquemos algo para apoyar a esa pobre gente. Lo que hay es que analizar por qué se producen esos éxodos, sean por el hambre o sean por las guerras. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quiénes son los verdaderos culpables? Y mientras no combatamos a los culpables, no saldremos
de esta situación de indefensión, de extorsión y de esclavización que cada vez más viven los pueblos. Hay que recuperar las palabras, hay que intentar llevar a las conciencias una información distinta y hay, no sé cómo, pero que intentarlo, que buscar movilizaciones que, como decía el Che, si creen 1 y 1000 Vietnam, porque es la única forma de que el imperialismo, el capitalismo y la explotación de los poderosos no sigan dominando nuestras conciencias, nuestra vida, nuestra libertad y nuestro propio futuro. Esa es la experiencia que me hace que todo lo que sea apoyar ideas como los de los tribunales, recordemos la importancia que tuvo el tribunal en la guerra de Vietnam que creó Bernard Shaw. Claro que él era un hombre con mucho poder intelectual y de difusión entre intelectuales y eran otros movimientos. ¿Acaso no nos acordamos de las manifestaciones contra la guerra del Vietnam? Pues ese es el camino y no como dicen los burócratas, sean del PSOE o sean de otras organizaciones, o aquellos emergentes que lo único que parecen querer buscar es el poder o parcelas de poder, en vez de hacer una lucha más continuada, diaria, que lleve a auténticas organizaciones de masas para combatir estas formas de explotación. Mientras no hagamos eso, seguiremos en un declive y en una marcha hacia nuestra propia esclavización, que eso es lo que siempre busca el capitalismo y el imperialismo. Son reflexiones que me hago en voz alta aquí ante ustedes, pero que ojalá se hicieran en escuelas, en universidades, en esas nefastas tertulias televisivas y que los intelectuales más preocupados que por filmar libros o por aparecer en televisión estuvieran por mostrar que ser intelectual es tener un concepto ético de la vida y ponerse al servicio de otro mundo posible. Muchas gracias. Hace unos días estuvo aquí en la facultad Domenico Lo Surdo, un historiador, Domenico Lo Surdo, hablando de Gramsci y hablando también de cómo se construye esta nueva hegemonía que nos hace asumir y aceptar, ¿no?, como algo natural y lógico toda esta situación de guerra abierta. Domenico Lo Surdo hablaba de que los medios de comunicación ahora eran mucho más potentes que antes y que habían conseguido no solo monopolizar la información, los argumentos, los discursos, sino que habían monopolizado los sentimientos, los afectos. Eso explica el por qué no hay movilizaciones de masas en cuanto a estas guerras, esta guerra que está suponiendo, bueno, aunque se vea en la periferia, como decíamos al principio, es una tercera guerra mundial, ¿no? Pero no explica el por qué desde la academia, desde los intelectuales que tienen más acceso a otras fuentes, a otros recursos de conocimiento, que conocen la historia de la que tú nos has hablado, ¿no?, de intervenciones militares, la historia de Estados Unidos, ¿por qué no hay un posicionamiento por parte de los intelectuales? Algo que sí que se dio en la última guerra contra Irak, la guerra de ocupación del 2003, donde muchos intelectuales salieron y animaron el despertar de este movimiento antimilitarista y contra la guerra de los pueblos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora para que no se produzca esta reacción, ¿no? Mira, es gravísima la situación porque yo creo que los medios de comunicación, la publicidad y las formas de ocupación mental que está ocupando
el capitalismo, ya no hablamos del imperialismo, son tan terribles que te voy a poner dos casos. Uno es el que tú dices, esta atonía ante no solamente el dominio del imperialismo sobre los pueblos, sino sobre las conciencias. Cuando yo hablo, y esto se olvida, más que hablar de armas militares, debemos hablar de lo que es la conquista de la cultura del ocio, de la vida cotidiana. Yo he estado invitado en febrero y marzo a dar unas conferencias en Cuba y dentro de la Feria del Libro a presentar 2 libros míos, y he hablado con infinidad de población cubana. Lo mismo te hablo de médicos que de catedráticos, que de taxistas, que de camareros, que de gente de la calle. No nos equivoquemos, la influencia de Estados Unidos es grandísima en estos momentos en Cuba. Ya prácticamente la gente no quiere hablar de la vieja revolución. Lo único que quieren es que lleguen los norteamericanos, den trabajo, creen industrias del ocio y sobre todo algo que no se ha perdido, lleven sus formas culturales de vida. Durante muchos años, en los años 60 y 70, recorrí todos los países socialistas. Aparentemente eran países dominados por el comunismo, en los que la religión estaba prohibida, en los que parecía que el marxismo era la doctrina imperante. En los años 90 estuve, cuando la perestroika, haciendo unos trabajos para el periódico El País sobre a dónde iba la Unión Soviética. Y luego he vuelto en los años posteriores a la caída del muro de Berlín. En este momento, los países donde más catolicismo hay, donde más regresión ideológica hay, son los países llamados socialistas, antiguamente. ¿Por qué se ha producido esto? Y eso es lo que me preocupa. La batalla está fundamentalmente en las ideas, para despertar, como tú dices, los movimientos de masas ideológicos. No hay que olvidar que el marxismo seguiría siendo un arma válida en sus conceptos si también hubiera evolucionado a la forma de vida que han traído desde los nuevos medios de comunicación hasta las industrias de la cultura del ocio. Y todo esto se ha olvidado. Se ha encerrado muchas veces en el dogmatismo, en el cerrilismo. Y eso ha hecho que los pueblos socialistas se hayan vuelto los más anticomunistas del mundo. Me da igual que hablemos de Polonia, de Rumanía, de Alemania, de Bulgaria, los conozco todos. He estado hasta viviendo en Corea del Norte 1 año y en Cuba ya te digo que desde el 59. Por eso a mí, cuando se organizan actos, actividades, creo que se olvida lo fundamental, que es la sensibilidad, la cultura, que son las formas cotidianas de vida. El que no se ataque a la penetración imperialista, sea norteamericana o sea alemana, en algo que es más importante que el establecimiento de bases militares, que es la apropiación de las conciencias, la utilización para unas formas de vida que tengan que ver con ese imperialismo y ese capitalismo. Y ahí es donde está. ¿Qué pensadores marxistas tenemos en estos momentos, aquí o en otros sitios? Es decir, y mientras no nos demos cuenta de esa necesidad, iremos cada vez más en retirada, metiéndonos en pequeños cenáculos sin influencia alguna. Y date cuenta que hoy no se lucha
yo que he trabajado en todos los medios clandestinos del PC y que pienso lo fácil que era, dentro de los límites, en tiempos de Lenin, se combatía a periódicos legales con periódicos clandestinos. Pero ahora combatimos, mientras nosotros hablamos aquí, con 10 millones de espectadores en Telecinco, en Antena 3, en todo eso, donde les están borrando la posibilidad de que comprendan lo que es la libertad, la diferencia y cómo les están explotando. Tenemos que insistir en eso mucho más que en denunciar las armas, las bases y todo lo que hay. Si no, no adelantaremos absolutamente nada. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar por concluido este acto.